vamos a abordar un corte de corrupción, impunidad que tenemos aquí a la que le hemos venido dando seguimiento en la Cámara de Diputados. Como ustedes han sido informados por mí mismo hace algún tiempo, en esta Cámara de Diputados hay más de 388 solicitudes de juicio político que se habían acumulado hasta octubre del año pasado, más las que se han presentado en estos meses, y como saben, logramos mediante la interposición de un juicio de amparo que se instalara la subcomisión de examen previo. El corte a abril del año pasado, que es la última sesión o la más reciente, si se puede llamarle de alguna forma, de esta subcomisión, solamente se habían desechado 112 de esos 388 juicios, lo cual nos hace asegurar con todos los elementos objetivos que tenemos a la mano que la mayoría legislativa del PRI en esta Cámara está obstruyendo el seguimiento de estos juicios, porque están señalados muchos de sus personajes, tanto locales como nacionales, y pues no sabemos por qué, porque hay pues señalamientos muy claros, muy objetivos, como el que recientemente ha venido revelando varias autoridades, entre esas el Servicio de Administración Tributaria, en contra de un legislador federal, Tarek, el diputado veracruzano del PRI, a quien el Servicio de Administración Tributaria le ha girado por lo menos 7 créditos fiscales, es decir, se han señalado deudas fiscales por más de 500 millones de pesos, producto del informe de desvíos que hizo Tarek cuando fue tanto funcionario del DIF, posteriormente tesorero del estado de Veracruz en la gubernatura de Javier Duarte, en la que está acusado de desvío de varios miles de millones de pesos. Y, por cierto, recordar que el PRI, en la sección instructora, que es la encargada de darle seguimiento a las solicitudes de retiro de fuero, de desafuero, que en este caso hay una sobre el diputado Tarek Abdalá, que solicitó un juez, el fiscal de Veracruz, y el PRI se ha encargado de trabarlas, no solamente los juicios políticos, sino también en este caso las solicitudes de desafuero, que ya se ha sido solicitada por el juez de Veracruz. Es decir, aunque hay mecanismos para combatir la impunidad, es el PRI quien ha protegido en esta Cámara a sus militantes señalados por instancias de la Cámara, por ciudadanos y en este caso también por el fiscal de Veracruz. Hay pruebas suficientes y no cualquier prueba. Cuando la Auditoría Superior de la Federación señala los desvíos y se inicia la investigación en el Servicio de Administración Tributaria, significa que el señor Tarek hizo mal uso de recursos, en este caso, que iban destinados al sector salud y educación de la entidad. Al respecto, nosotros, aprovechando que en estos días, hoy y mañana, hay celebración de los grupos parlamentarios para definir sus agendas legislativas, solicitarle a todos los grupos parlamentarios, pero especialmente al PRI, que debiera de incluir en su agenda de verdad un combate directo a la corrupción. Si su candidato ya está sensibilizado al respecto y está preocupado por el tema, debieran de incluir la orden a sus integrantes de la sección instructora y de la subcomisión de examen previo de esta Cámara, para que no siga trabando el seguimiento a los juicios en los que están señalados funcionarios mayoritariamente de su partido político. También incluir la indicación a sus grupos parlamentarios para que resuelvan de una vez en este periodo el retiro del pase automático de los fiscales, como fue su pretendida acción hace algunos meses en esta Cámara, de prorrogar
al ex procurador Cervantes en el cargo. Recordarles que su propio presidente, el presidente Peña Nieto, presentó la solicitud para que se modificara el transitorio que permite el salto. Pues deberían de incluir también el nombramiento del auditor, porque son ellos, la mayoría, quien está obstaculizando desde finales del año pasado el nombramiento del auditor, del fiscal especial en materia de combate a la corrupción. Son estos y el nombramiento que ustedes también saben de varios ministros integrantes del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que en su conjunto integrarían piezas legislativas y acciones, nombramientos legislativos que le corresponden a las cámaras, al Congreso, para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues sí, que tomen la palabra a su candidato a la presidencia, al señor Meade, que hagan una parada para que hagan un acto de revisión y de verdad dé muestras, si es que es auténtico su llamado, de que por fin en este país estarían dejando de obstaculizar el seguimiento de la justicia, y que permitan que se revise la actuación de sus políticos, que permitan que se revise y que impidan que estos sean cubiertos con mayor impunidad. Hay algunos que están señalados en juicios y evidencias graves, como de Tarek, y que aquí lo siguen protegiendo. Está señalado Ruiz Esparza por diferentes circunstancias, entre ellos el socavón y otras cuestiones de sangrado al erario público nacional en materia de infraestructura por diferentes obras, lamentablemente, y ahora lo quieren hacer legislador. Pues es tiempo y de que dé muestras de que de verdad hay voluntad de combatir directamente la impunidad y la corrupción, y esperemos que aprovechen estas reuniones de sus grupos parlamentarios para dar señal de ello. Pues es cuanto, yo estoy a sus órdenes. Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes, diputado. Preguntarle sobre este asunto pues del combate a la corrupción y de que se les castigue. Sin embargo, vemos que el nombramiento del Auditor Superior de la Federación sigue siendo moneda de cambio entre pues las diversas fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados. Se corre el riesgo de que pudiera nombrarse hasta después de las elecciones. Así al paso que van, pues no hay mucho interés. Y también le quiero preguntar respecto a qué va a pasar con la agenda, bueno, como parte integrante del Frente. ¿En qué temas están ya de acuerdo? Porque parece que mañana tienen la reunión, ¿no?, de los tres partidos. ¿Cuáles son los temas que van a llevar a la tribuna y que pudieran prosperar teniendo en cuenta pues esta alianza que tienen? Gracias. Sí, gracias. Pues es lo que señalo, está trabado el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, y el PRI, sus legisladores, tramposamente quieren hacer creer que es la minoría, o sea, que somos nosotros quienes la está trabando, cuando las reglas de la Cámara dicen que son las mayorías las que lo deciden. Y lo único que estamos exigiendo nosotros no es una moneda de cambio, sino que los perfiles de quienes sean designados o puestos a consideración en la Cámara pues garanticen profesionalismo, imparcialidad, y que no hayan sido no hayan convivido profesionalmente con algún factor de poder, es decir, con algún partido o pues alguna instancia que tenga poder sobre el tema de la corrupción. Entonces, que no haya conflicto de interés. El PRI dice: ya hicimos nosotros nuestra chamba, aquí están las propuestas, y lo que les digo es que de esos tres nombren a si no, entonces ustedes están fallando. Pues como no cumplen sus propuestas, por eso es que los partidos del Frente hemos solicitado que haya garantía de imparcialidad, profesionalismo e independencia del poder o de algún partido político de quien vaya a ser el próximo auditor, porque en la terna son tres varones. Ese es el sentido. Y en cuanto a los temas nodales de la agenda del Frente, uno sin duda de mayor relevancia es el combate a la corrupción, sin duda, y eso implica un compromiso
por echar a andar todo el sistema nacional anticorrupción, los sistemas locales, incluso el sistema federal, y garantizar que se completen las 7 columnas fundamentales del sistema. Ese es uno. Hay otro tema que es el de la revisión de fondo a la política económica y consecuentemente también a la política social. Hay un diagnóstico de los partidos del Frente en el sentido de que sí hay que revisar cómo se está atendiendo la política social en los programas que están dispersos en todas las dependencias federales y los locales. Por eso estamos proponiendo el ingreso básico, universal, para que se atienda a la población en todo su conjunto, y eso implica revisar la política social y el motor económico. Entonces, una vez revisado hacia dónde va a ir y cuánto se necesita para combatir realmente la desigualdad y la pobreza, tiene que ver con cómo generar la riqueza, porque en un término de crítica general, pues tanto los partidos de izquierda como de derecha que han gobernado el país han sido buenos en la distribución, pero en la generación de riqueza se ha fallado. Entonces, ese es otro punto fundamental. Y el tercero, que tiene que ver con el cambio de régimen político, hay que revisar las facultades del presidencialismo autoritario para ir entrando a un semiparlamentarismo, semipresidencialismo, que nos ayude a que nuestro país retome el proceso de democratización, y eso implica con revisar varias cuestiones de facultades constitucionales y piezas que han faltado en las leyes, como los gobiernos de coalición, la corresponsabilidad y la evaluación permanente de las autoridades, el refrendo, la revisión del mandato, etcétera, etcétera. Entonces, son como 3 de las columnas que integran nuestra agenda, que son básicamente 5 temas lo que estamos hablando. El otro tema, son muy amplios, es el de la revisión de México en el mundo, una visión de derechos humanos, de gente, de rescate de la dignidad frente a los embates de gobiernos de otras latitudes, particularmente del vecino de Estados Unidos, y representa un cambio, también un viraje de la actitud de sumisión en materia de derecho internacional a un rescate de la dignidad y de la inclusión de México en la globalidad mundial. Diputado, nada más que para que me aclare esta duda, ustedes, por ejemplo, en el Senado de la República, ¿aceptarían el nombramiento de Elías Beltrán? Porque se sabe que por eso no lo han nombrado procurador, sino que están esperando que se dé la negociación en el Senado para que él pudiera ser uno de los más fuertes aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que mencionaba del auditor, si mal no recuerdo, la terna salió por unanimidad, los diputados salieron muy contentos de esta reunión en donde salió la terna, y resulta que a la mera hora, pues simple y sencillamente lo desconocieron. ¿Qué fue realmente lo que pasó en el camino? ¿De qué se acordaron? ¿No hicieron bien el trabajo? ¿Se equivocaron o qué? No somos los partidos del Frente los que desconocimos la terna. Realmente la mayoría es la que impidió que se llevara al Pleno, que es el paso que seguía. Y por eso hemos insistido en hacer el llamado a que se revise y los demás nombramientos, el auditor, los magistrados, el fiscal especial. Urge que se haga y tiene que hacerse en este periodo.